Vamos a conversar con Carlos Smith, que es... me salió hasta un gallito. Discúlpenme que no me he podido recuperar. Ya me tiene chato esto, pero en Carlos fin. Smith. Smith, exactamente. Ujú. Docente del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, ingeniero comercial y magíster en Ciencias de la Administración de la Universidad del Desarrollo, Master in Applied Economics de Políticas Públicas de la Georgetown University. Carlos, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, pues muchas gracias. Aquí medio Mucha- fregado la garganta, pero saliendo adelante. Muchas Estamos gracias, igual, estamos Carlos, Sí. igual. por darnos esta entrevista, porque este es un tema muy importante, el alza del costo de la vida. Ya lo venimos sufriendo durante todo este año, sobre todo posterior, ¿verdad?, a todo lo que ocurrió con los retiros, quizás un excesivo consumo que hace hay una presión a la demanda, pero hay noticias que son positivas, porque, por ejemplo, la presidenta del Banco Central estima que puede ser el momento en que la inflación comience a ceder de forma sostenida. Entonces, te quisiéramos preguntar, Carlos, ¿cuáles son las condiciones para que finalmente esto ocurra? Bueno, efectivamente el último IPC, ¿no es cierto?, Ujú. el 0,5% muestra que estaríamos en una tendencia a la A la baja baja. y eso finalmente es lo importante, más que apuntarle al número, cuánto va a ser, etcétera, son las tendencias aquí en economía. Y por lo tanto, esto podría seguir siendo así porque, bueno, por un lado, el Banco Central está haciendo todo lo posible, todo dentro de lo que tienen sus herramientas, digamos, que tiene que ver con la tasa de interés, para que la inflación converja al 3% en los próximos 24 meses. Y eso implica subir la tasa de interés, y al subir la tasa de interés a los niveles que lo tenemos hoy día, que es muy alto, históricamente alto, significa que el consumo comienza a caer, que la inversión también se empieza a frenar y por lo tanto la actividad económica empieza a caer por tal como tú lo dijiste, este aumento excesivo que tuvimos de demanda, un crecimiento insostenible, digamos, de más de un 11% el año pasado. Implica que lo que hay que hacer es bajar esa demanda. Y esa es la forma. El ajuste va a ser duro, pero bueno, tenía que empezar en algún minuto y parece que está sucediendo. Ahora, esto es bastante volátil, ¿no? Hoy día dependemos de muchas cosas, está todo muy volátil. Uno dice, bueno, por ejemplo, ¿qué condiciones podrían haber para que empiece a bajar mucho más rápido los precios? Que el tipo de cambio empiece a caer, que el dólar empiece a caer. Y habíamos visto que el dólar estuvo un par de días bajo los 900 pesos, y uno dice, bueno, eso es una buena noticia, porque todos los bienes importados, consideremos que alrededor del 70% de los bienes que nosotros consumimos son importados. Entonces, uno dice, bueno, esos bienes van a entrar más baratos, pero la verdad es que hoy día está sobre 900 pesos de nuevo. Claro, fíjate que ahí a mí me llamó la atención porque precisamente el día miércoles, claro, el miércoles el ministro de Hacienda, a propósito de la baja del dólar, dijo, ahora va a bajar la benzina y eso va a significar que podría eventualmente bajar el trigo, el maíz y otros bienes. Y resulta que al día siguiente el dólar subió 30 pesos. Entonces, Sí, claro. yo El me dólar pregunté, ¿seguirá siendo valiendo la predicción del ministro de Hacienda o como lo hizo la otra vez, porque también lo había anticipado hace un mes atrás, a lo mejor otra vez no va a pasar lo que él dice que espera que suceda? Yo entiendo que también hay ansiedad, pero la autoridad tiene que gobernarse, ¿no?, en su ansiedad, creo Claro, yo. sí. Es que ese es el problema. Yo creo que años atrás, unos 3 años atrás, antes de la pandemia, uno podría hacer esas predicciones y equivocarse menos, digamos. Claro. Porque claro, hoy día está todo muy volátil. Porque, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el tipo de cambio, además, el precio del dólar es una moneda que finalmente depende de demasiadas cosas. Entonces sale hablando el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, dice Claro. una palabra y el tipo de cambio baja. Mm. Aparece otro de los que pertenece al Consejo y dice otra cosa con una palabra distinta y el tipo de cambio sube. Todos estábamos pensando que la guerra en Ucrania estaba un poquito más tranquila, que a lo mejor se podía ver alguna solución en algún minuto, y cae este misil en Polonia. Mm. Entonces, todas esas cosas finalmente golpean a esta moneda porque, lo conversaba ayer, que el dólar sigue siendo, y seguramente va a seguir siendo por mucho tiempo, una moneda de refugio. Entonces, nos ponemos nerviosos y finalmente salimos a comprar dólares en el mundo, no solamente en Chile, sino que en el mundo, y eso empuja
fortalece al dólar y debilita las monedas locales. Carlos, otra cosa, elemento importante que aflige mucho a las personas es el alza de los precios de las bencinas. ¿Cuál es el tratamiento de eso específicamente, Carlos, y cómo también afecta la inflación a los precios de la bencina? El ministro Marcel ha señalado que o ha anticipado un respiro en el alza de los precios. Vamos a ver si, como en el caso del precio del dólar, le achunta o no le achunta, pero tengo entendido que en las bencinas hay aún más volatilidad, se podría decir, que en algunos otros elementos como alimentos, etcétera. Claro, uno tiene que pensar que cualquier bien importado, y en eso está el petróleo, ¿no es cierto? Nosotros después refinamos. Hay dos cosas, que está el precio al cual compramos el petróleo y otra cosa es el tipo de cambio, porque lo compramos en dólares y por lo tanto también va a depender del tipo de cambio. Y lo que ha pasado con el precio es que en general el precio del petróleo ha venido a la baja si lo comparamos, no sé, hace un año atrás, por este menor dinamismo y estas posibilidades de recesión que hay en el mundo. Ante la menor demanda que va a haber, entonces los precios tienden a bajar. Pero recordemos que en el mercado del petróleo existe la Asociación de Países Exportadores de Petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que es una colusión, digamos, entre, no todos, pero gran parte, una parte importante de los productores, que por lo tanto manejan la oferta. Y ellos, por lo tanto, si empieza a bajar mucho, bueno, producen menos, y al producir menos lo hacen más escaso y el precio vuelve a subir. Entonces ellos de alguna manera van manejando el precio. Tampoco es que les convenga tener el precio muy alto, porque mientras más alto el precio, más buscamos alternativas al petróleo. Y el día que la lleguemos a encontrar, una alternativa viable, se les acaba el negocio. Entonces van manejando el precio de alguna manera, pero sin duda que ha sido más barato que antes. El problema es que el tipo de cambio se nos ha ido aumentando. Ahora, claro, está más barato que cuando estaba a 1.000 y por eso uno debiera esperar bajas en el precio de la bencina, pero que se van ajustando finalmente. Recordemos que el precio de la bencina nosotros a través del MEPCO lo estamos subsidiando, seguimos subsidiando. Esta semana efectivamente vino un respiro por el tema en el subsidio, porque es un fondo que se ha ido acabando. Nosotros le pusimos más dinero y ese fondo se ha ido acabando y no le queda mucho tiempo. Claro, entonces, si va a haber que ponerle más seguramente, si es que hay. Claro, sí, de todas maneras, porque es una variable demasiado sensible. Consideremos que el transporte representa un poquito más del 13% en la canasta de una familia promedio, es decir, del IPC. Bastante. Entonces, cualquier alza en eso le va a pegar muy fuerte al IPC. Y sabemos que hay muchas cosas indexadas al IPC, el precio de los servicios básicos como el agua, la luz, ¿no es cierto? Los arriendos, etcétera. Hoy día están muchas de esas cosas indexadas a la UEF o al IPC o están en UEF, y por lo tanto políticamente es bien complejo, ¿no es cierto? Oye, Carlos Smith, académico de la Universidad del Desarrollo, si estamos en una crisis económica, ¿cómo se explica, por ejemplo, estas cifras de las exportaciones en el Biobío, que se han incrementado, de acuerdo a las cifras que entregó el INE, que dimos a conocer hace un rato nosotros acá, en nuestras noticias en resumen, un 43% aquí en el Biobío respecto del año anterior? Si estamos en crisis económica, yo no lo desconozco, simplemente que uno a veces no entiende la realidad, digamos. Yo, por ejemplo, vivo al lado de un restaurante donde está mi mansión, al lado hay otra mansión y ahí hay un restaurante y está todos los días lleno. Entonces, digamos, salir a comer o almorzar es un asunto absolutamente suntuario. O sea, si uno tuviera restricciones económicas tan severas como las que se supone que hay, no podría tener plata para salir a comer o a almorzar a un restaurante, que es carísimo. Yo vivo en el barrio alto, arriba, donde viven los ricos. ¿Ah? Más caro todavía. Más caro todavía. ¿Ah? Pero mira, en cuanto a las exportaciones, uno tiene que ver contra qué lo está comparando. Lo que pasa es que el año pasado el mayor crecimiento que tuvimos básicamente es por demanda interna, Claro. por los retiros, ¿no es cierto? Y en el mundo se empezó a abrir y por lo tanto el mundo empezó a demandar más cosas y entre eso, bueno, bienes y servicios que nosotros producimos. Y por eso uno tiene que ver la base de comparación. Lo más probable es que eso después no ocurra. Y nos pasó con muchas cosas, digamos. Y entonces, de hecho, todavía estamos, este año vamos a seguir creciendo, etcétera. También comparado con la base de comparación que tenemos antes,
vamos a empezar a ver cifras que son de repente medias distintas a lo que estamos acostumbrados. Y por el lado del consumo, la verdad es que si uno lo piensa bien, el consumo ha ido cayendo, se ve más hemos visto más en el retail, cifras más malas, digamos, pero lo que sucede es que todavía no vemos los efectos reales, claro, los efectos en el precio sí, todavía algo queda de liquidez, las cuentas cada vez menos, sí. Y vamos a tener seguramente un primer semestre del otro año donde sí yo creo que lo vamos a notar mucho. Ahí lo vamos a notar, vamos a ver el efecto en el empleo que recién lo estamos viendo pero débilmente. Pero se va a empezar a notar mucho más, sin duda. Ha sido muy resiliente el consumo y seguramente también tiene que ver con algo de expectativas. La gente le cuesta entender esto de la inflación, bueno, estábamos acostumbrados a esto. No. Pero se viene un tiempo bien complejo, seguramente todo el primer semestre del próximo año. ¿Y cuál sería el consejo para el consumidor por medio entonces, Carlos Smith? Sobre todo ahora que se viene Navidad. Y el consejo es ser súper eficiente en el gasto, o sea, en comprar. Hay una frase que no me acuerdo quién fue el que la dijo, pero antes de comprar algo, yo creo que el preguntarse si realmente lo necesito es un muy buen ejercicio. Y lo otro es hacer presupuesto. Yo creo que estamos poco acostumbrados a eso, a tratar de hacer presupuestos hacia adelante, a tratar de, si es que se puede ahorrar, en términos de consumo, buscar alternativas. Hoy día el internet, en el teléfono, tú puedes cotizar productos en distintos lugares sin tener que ir, que es un costo adicional. El comprar por volumen, ese tipo de cosas son relevantes. La gente después lo empieza a hacer obligadamente, de alguna manera empieza a sustituir ciertos bienes por otros, pero veíamos, por ejemplo, ¿no es cierto?, el tema de la pechuga de pavo, ¿no es cierto?, que es más caro que hacerse un asado, digamos. Sí. Hoy día, bueno, ya hay alternativas para eso. Entonces, si se puede ahorrar, yo creo que es lo mejor, porque no sabemos cuánto va a durar esto, porque uno espera, y las proyecciones son, ¿no es cierto?, que ya el 2024 salgamos y la inflación vuelva, pero sabemos la volatilidad que existe hoy día en los mercados que puede cambiar todas esas proyecciones de un día para otro. Carlos Smith, docente del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por esta comunicación con buena costumbre y ojalá que se nos pase el resfrío, la alergia está tan cargante este fin de semana. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. No, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Chao, chao. 5 minutos faltan para las 8 de la mañana.